abrazo. Amen. Praise God. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Dios te bendiga, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bueno eres tú, Señor. Oyes. Bueno eres tú, Dios. Dios de lo imposible, soberano. ¿Todo bien? Aleluya. Amen. ¿Estamos contentos, iglesia? Amen. Praise God. Amen. Pueden ir tomando asiento, hermano. Amen. Los niños, los jóvenes pueden ir a su clase. Amen. Amen. Vamos a estar en el capítulo 6 de Romanos en esta noche. Amén. Capítulo 6. Amén. Y en el capítulo 5 Pablo nos dijo que éramos justificados por la fe y nos mostró ese argumento usando a Abraham y a David, right? Y terminó diciéndonos que donde el pecado abundó, más abundó la gracia, ¿verdad? So, él empieza este bloque ahora, el capítulo 6, del 1 al 14, es el argumento aquí de Pablo, right? Él empieza este bloque anticipando la respuesta que pudieran hacer, right? Si la gracia abundó donde hay pecado, entonces ¿por qué no seguir pecando? Right? Déjame ayudarle a Dios. Right? Si Dios quiere mostrar más su gracia, pues déjame seguir yo pecando. Right? Pablo está anticipando esa respuesta. Right? Y él empieza en el 6. Yo voy a empezar con el 1 al 4 y hoy vamos a empezar de atrás para adelante. Right? Dice, ¿qué pues diremos? Estoy en Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta frase es muy famosa de Pablo. En ninguna manera. En ninguna manera. Punto. No coma, punto. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida ¿qué? Nueva. No la vida vieja que llevábamos, ¿no? Dice, andemos en vida nueva. Esto es muy importante, hermano. Vida nueva, eso lo debe subrayar en su Biblia. Vida nueva. Tú tienes una vida nueva. Bueno, déjanos adelantarme. Vamos a seguir aquí con Pablo, right? Como ya dije, Pablo en el 5 terminó diciendo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y él sabe lo que eso puede provocar en la mente humana. Porque el corazón, si no está bien alineado, siempre va a buscar la vía más fácil. Siempre va a buscar lo más fácil. Si Dios demuestra se desborda con su gracia, pues no hay problema si yo peco de vez en cuando. Es más, debo de pecar más, right? So Pablo está viendo eso. Y él comienza con una pregunta que no es retórica. Pablo hace muchas preguntas retóricas de la manera que él escribe, pero esta pregunta no es retórica. Esta pregunta es una pregunta real. Y él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, Pablo está diciendo,
¿Vamos a usar la gracia como excusa para seguir pecando? ¿Vamos a decir, como Dios perdona, entonces no importa cómo yo vivo? Mm. Y seamos honestos, hermano. Eso no es algo del primer siglo solamente. Eso sigue pasando hoy. ¿Right? Hay gente que dice, Dios conoce mi corazón. Dios es tan bueno. Anyways, hoy peco, pero mañana me arrepiento. Una vez alguien me dijo, estaba haciendo algo indebido y me dice, anyway, hoy no es domingo. Wow. Y bueno. Anyway, hoy no es domingo. You know, sin darse cuenta, la gente que habla de esta manera, hermano, están tratando la gracia como permiso para pecar. Right? Pero Pablo respondiendo la pregunta, contesta con un rotundo en ninguna manera. Right? O sea, no, no. Y por si no está claro, no. Como diciendo, ni se te ocurra pensar de esa manera. Pero lo que me gusta de Pablo es que no se queda en decir, no hagas eso solamente, right? Porque si somos reales, a nosotros nos dicen, no hagas eso, no hagas eso, no hagas. Lo único que hacen es que despiertan la curiosidad, porque no quieres que yo haga eso, right? So Pablo no se queda ahí. Pablo dice, no, y después nos da el por qué, right? Él va a la raíz del problema, porque el problema no se corrige solo con reglas, se corrige entendiendo lo que pasó contigo en Cristo. Entonces dice algo que lo cambia todo, right? Y él dice, porque los que hemos muerto al pecado. Dice de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ahí está la clave, mi hermano. Pablo no dice los que están tratando de dejar de pecar o los que están luchando más fuerte para no pecar. Él dice los que hemos muerto al pecado. Eso no es un lenguaje emocional, hermano, eso es una realidad espiritual. Y tenemos que andar en esa nueva vida. Right? Cuando tú viniste a Cristo, algo pasó que tú no viste con tus ojos naturales. Pero fue real, fue muy real. Y es que tu relación con el pecado cambió completamente. Antes el pecado era tu ambiente natural, era tu idioma, era tu dirección. No significaba que no sabías que estaba mal, pero era tu mundo y te gustaba. ¿O acaso no te gustaba el mundo en el cual vivía antes de venir al Cristo? Claro que sí, claro que sí. Al que tomaba le gustaba tomar, al que bailaba y pasaba todas las noches, le encantaba ese tipo de vida. Pero al venir al Cristo algo cambió. Algo cambió. Y fue la relación que tú tienes con el pecado. Antes ahora lo que te gustaba ya no te gusta. Antes lo que hacía ahora te repugna. Antes lo que te daba placer ahora no te da placer. ¿Sí? Antes era tu ambiente natural, pero ya no lo es. Ahora Pablo dice, tú moriste a eso. Moriste a eso. Y entonces hace una pregunta que no condena, pero sí es lógica. Si tú ya moriste al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya tú moriste al pecado, ¿cómo vas a seguir viviendo en él? Si estás muerto, right? Es como decir, si eso ya no es lo que eres, ¿cómo vas a seguir viviendo ahí como si nada hubiera pasado? Hubo un cambio en ti cuando viniste a Cristo Jesús, right? Entendamos, hermano, que Pablo no está diciendo que no vamos a fallar. Él está diciendo que no puedes sentirte en casa en medio del pecado. No puedes estar bien en medio del pecado. Yo me acuerdo cuando de primero nos convertimos nosotros reconciliamos nuestra vida con el Señor. A los meses me invitaron a una fiesta. Y no quería ir. Me había invitado a una fiesta y me invitaron a un culto al mismo día. Pero como eran tan amigos de nosotros antes,
Y para que no se sintieran mal, y porque no quiero que, le digo, Nidia fue la que me convenció. Y me dice, ella fue la que me dio la fruta, ¿ve? No, no, no. Anyway, dijimos entre los dos, vamos para quedar bien. No hicimos más que entrar por la puerta. No hicimos más que entrar por la puerta y nos comenzamos a sentir incómodos. Pero incómodos. ¿Por qué? Porque el ambiente estaba cargado como a nosotros nos gustaba antes. Había bebida, había esto, había baile, había de todo. Había de todo ahí. Yo entro así y lo primero que me dio fue el olor a cigarrillo y digo, wow, qué peste. Qué peste. Y entonces ver a la gente intoxicada. Qué bruta se ve esta gente. Todo me incomodaba. Nidia me miraba y me decía, ¿qué vamos a hacer? Y yo le decía, pues vámonos. Pero no encontrábamos la manera de decir, nos vamos. Right? Y entonces llegó un momento a donde exploté y cogí a los que nos habían invitado y dije, mira, lo que pasa es que este ya no es mi mundo. Esto ya no me siento bien. Nidia tampoco se sentía bien. Nadie said, you didn't even feel good porque tú fuiste a esa fiesta también. Yeah. Eran chiquitas, nos la llevamos para donde quiera que íbamos, right? Pero lo que me di de cuenta esa noche es que no era mi mundo. Ya yo no podía moverme ahí tranquilamente como me movía antes. Algo había cambiado. Aunque no lo entendía todo, solo llevábamos unos meses que habíamos llegado a los caminos del Señor de nuevo. Pero algo había diferente en mí. Y no podía estar a donde no estaba el Señor. Y tuve que salir. Y eso es lo que habla Pablo, right? Entonces Pablo nos lleva esto más profundo todavía porque sabe que esto hay que entenderlo bien y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí Pablo menciona el bautismo, pero no está hablando solo del acto externo, está hablando de lo que el bautismo representa. Right? El bautismo es una señal visible de una realidad espiritual, que ahora tú estás unido a Cristo. Ahora tu identidad está en Cristo. Ya no te identificas como tú eras antes. Ahora tu vida representa a Cristo. Estás unido a Cristo. ¿Ok? No es solo que tú crees en el Señor o que crees en Cristo. Es que estás unido a Él. Eso tenemos que entenderlo, hermano. Tú no estás solo caminando esta vida, tú estás unido a Cristo. Cuando Jesús oró en el capítulo 17 de Juan y dice, Padre, que sean unos como yo en ti y tú en mí, que ellos estén en mí y que sean uno, pero que estén en mí. Estás unido a Cristo, praise God. Y Pablo dice, si estás unido a Cristo, entonces también estás unido a su muerte. Porque recuerda, él empezó esto, ¿qué? ¿No sabéis que habéis muerto al pecado? Right? Eso significa que cuando Cristo murió, algo de ti también fue llevado a esa cruz. Tu viejo yo, tu vieja identidad, tu vida bajo el dominio del pecado, tu vida no fue mejorada ese día que aceptaste a Cristo. Tu vida fue crucificada con Cristo. Todo eso lo que tú eras antes, todo lo que eras, todo lo que apuntaba a ti que decía que no tenías una relación con Dios, todo eso quedó crucificado en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice, ¿cómo pues viviremos en el pecado? Si ya fue crucificado, ¿qué tú haces sacándole los clavos? Y trayendo esa vida de nuevo acá. Esa vida ya pasó. Esa vida ya no existe. Esa vida murió. Murió al pecado ya. Praise God.
Pablo lo dice hasta más claro, dice, porque somos sepultados juntamente con Él. Fuimos sepultados juntamente. Eso es fuerte. No, no solo morimos, fuimos sepultados. Eso habla de algo definitivo. Definitivamente morimos ya al pecado y quedó enterrado. Quedó enterrado. El viejo Ramón quedó enterrado. ¿Qué voy a hacer yo? Buscarle una pala para sacarlo ya. No tiene sentido. Después de haber probado lo bueno que es estar con el Señor, revivir a ese muerto de nuevo, ¿para qué? ¿Para qué? No, güey. Yo ni lo quiero ver más. Cuando algo se sepulta, se me enredó la lengua. Cuando algo se sepulta, no se espera que vuelva a salir como antes. Tu vida en Adán, ¿se acuerda cuando hablamos de por un hombre, Adán, entró el pecado? Tu vida en Adán, esa vida dominada por el pecado, quedó atrás y quedó enterrada, hermano. Muchos creyentes siguen peleando como si fueran la misma persona de antes. Pero Pablo está diciendo, no, no, algo ya cambió en ti. Pero Pablo no se queda en la muerte porque el evangelio nunca termina en la cruz solamente. Right? Siempre pasa por la resurrección. Y dice él, a fin de que así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Ahí está el propósito. No solo moriste al pecado, el propósito es que ahora vives de una manera nueva, una manera diferente, una manera transformada. Fíjate cómo lo dice andemos, andemos. Eso habla de estilo de vida, de un caminar diario. Sigamos caminando en la nueva vida. Oh, pero es que llevo 20 años en el Evangelio, sigue caminando en la nueva vida que te dio el Señor. Llevo 2 semanas, sigues caminando en la nueva vida que te dio el Señor. ¿Para qué quieres volver a la vida pasada? Cristo te salvó y te cambió. Ha hecho de ti una nueva criatura, una nueva creación. Fíjate, Pablo no está hablando de una perfección instantánea, pero sí está hablando de una nueva dirección. Ya no vives igual, ya no deseas lo mismo de la misma manera, ya no respondes igual por dentro. ¿Por qué? Porque así como Cristo resucitó, ahora tú estás participando de esa nueva vida. Es como si tú también hubiese muerto y resucitado a un nuevo yo. Este Ramón que ustedes ven aquí no es el Ramón de unos 15, 20 años atrás. No es el mismo. Físicamente se parece. Quizás en 15, 20 años hasta aumentó un poquito de libra, pero no es el mismo. No es el mismo, no pienso igual, no siento igual. Vivo para el Señor en vez de vivir para mis placeres. Amén. Hermano, la gracia no solo te perdonó, la gracia te cambió de posición. Ya no eres la misma persona, ya no estás bajo el mismo dominio del pecado. Mire, Pablo comenzó el 6 diciéndote que tu identidad está en Cristo ahora. Te identificas con su muerte y te identificas en su resurrección. Tienes nueva vida, entonces camina en ella. Camina en ella. Deja de estar pensando, oh no, es porque yo siempre, y de eso va a hablar Pablo más tarde también. Oh, pero yo siempre he sido así. No, eres una nueva creación. Eso viejo quedó en el pasado, hermano. Right? Una pregunta que nos pudiéramos hacer después de este bloque de verso es, ¿estamos luchando contra el pecado como si todavía fuéramos los mismos de antes? ¿O estamos aprendiendo a vivir como gente que ya murió a ese viejo estilo de vida? Debemos estar aprendiendo a vivir como gente que murió a ese estilo de vida. Amén. 5 al 7. 5 al 7. Hermano Tony.
No, hermano, el 5 dice, porque si fuimos plantados. Ujú. 7, hermano, porque el que ha muerto. Amén. Pablo acaba de decir que morimos con Cristo y que ahora andamos en vida nueva. Y en estos versos él va a profundizar este pensamiento. Es como si dijera, déjame explicarte mejor lo que esto significa. Y comienza diciendo, porque si fuimos plantados juntamente con él. Esa palabra plantados es interesante porque da la idea de algo que fue unido, injertado, hecho uno. O sea, si hemos sido plantados juntamente con él en su muerte, hemos sido injertados en su muerte. Todos aquí saben lo que es un injerto, ¿verdad? De planta, ¿verdad? Es como así, como que si en una de las heridas que le hicieron a Jesucristo, allí metieron a Ramón. Y en la otra herida metieron a Mari. Y en la otra herida metieron a Sandra. Y en otra herida metieron a Esli. Somos injertados en su muerte. Praise God. Y Pablo dice, si estás unido en él en su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Amén. O sea, esto no se queda en morir. Si hay una muerte, sí, hay una muerte, pero hay una vida que viene después. Y aquí es donde muchos creyentes se quedan cortos, porque entienden que Cristo murió por ellos, pero no viven conscientes de que ahora están participando de su vida. Estamos participando de la vida de Cristo. Praise God. No es solo Cristo murió por mí, también es Cristo vive en mí. Cristo mora en mí, praise God. Pablo dice, sabiendo esto, right, sabiendo esto, es decir, esto no es opcional, esto tienes que saberlo, tienes que entenderlo, tienes que hacerlo parte de ti. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Aquí Pablo nos dice, está siendo crucificado o debería ser crucificado. Right? No, porque todos los días debemos ir a crucificar. No, ya fue crucificado. ¿Cómo que todos los días tenemos que ir a crucificar? Ya lo fue. Ya lo fue. ¿Para qué tengo que ir otra vez? Si ya el Señor lo hizo una vez. Lo que yo tengo que aprender a hacer todos los días es caminar en la nueva vida que tengo en Cristo Jesús. Pero ya el viejo hombre fue crucificado. Amén. So, no dice está siendo, debiera ser crucificado o trata de crucificarlo. Dice fue crucificado. Esto es un hecho, esto está en el pasado. Esto ya es una realidad. Mi viejo hombre, tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús. El viejo hombre, ¿qué es el viejo hombre? Esa identidad que tenías en Adán. Esa versión de ti que estaba bajo el dominio del pecado. Entiende hoy, hermano, que no estás bajo el dominio del pecado ya. No te gobierna el pecado. No te domina. No te lleva de aquí para allá. No estás esclavizado al pecado. Has sido libre del pecado. Y Pablo no va a decir eso ahorita. Y Pablo te dice en esta noche que esa versión de ti fue llevado a la cruz. No fue llevado ahí para arreglarlo, para educarlo o para mejorarlo. Fue llevado ahí para crucificarlo. Y después de la crucifixión, ¿qué pasa, hermano? Muerte. Right? Perdón, que yo lo dije mal. Cuando eres crucificado, ¿qué pasa? Mueres. Mueres. Entonces el viejo hombre, ¿qué pasó con el viejo hombre? O la vieja mujer también, para que no se me sientan mal. Right? Vamos a ponerlo los dos. Viejo hombre, vieja mujer. ¿Qué pasó con eso? Muerto. Muerto. Esa identidad quedó muerta. Y praise God.
Spurgeon decía así, el viejo hombre no necesita disciplina, necesita muerte. Y eso fue exactamente lo que pasó en Cristo. Entonces, si tú dices estar en Cristo, el viejo hombre murió, hermano. No hay por qué decir, no, es porque yo nací así. Entiende, hermano, que cuando viniste a Cristo tuviste un nacimiento nuevo. Aunque naciste así, sí, bajo Adán, todos nacimos bajo la condición de pecado. Pero cuando venimos en Cristo, Cristo te dio una nueva vida, una nueva dirección. Y ya no está bajo ese dominio del pecado como lo estaba antes. You know? ¿Por qué fue importante esto que dice Pablo? Él lo explica así, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Eso no significa que el cuerpo físico desaparece, hermano. Está hablando del pecado como sistema de control de nuestra vida. La idea es que el poder del pecado fue quebrantado, fue quebrado. Antes el pecado tenía autoridad. Ahora esa autoridad fue rota por completo, destruida en la cruz del Calvario. No significa que el pecado ya no te habla. ¿Cuántos aquí no son tentados a diario? Hacer lo que no es correcto. Porque nunca eres tentado a hacer lo correcto. Si las tentaciones fueran así, fuera fácil. Pero las tentaciones siempre son para hacer lo que no es bueno. Right? Todos a diario somos así, right? So eso no significa que el pecado no te está hablando, pero ya no tiene el mismo poder sobre ti. Porque ahora el pecado te puede hablar, pero tú le puedes decir, nah, ahora no, porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús. You know? Aquí viene el propósito claro ahora. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eras un siervo del pecado antes. Quiero que entiendas, eras un siervo, éramos siervos del pecado antes. Antes servías al pecado sin darte cuenta. ¿Por qué? Porque era natural, era automático en ti. Pero ahora Pablo dice, eso ya no es tu realidad, no es tu naturaleza. No estás diseñado para servir al pecado como antes. ¿Puedes caer? Sí, puedes caer. Pero ya no eres esclavo del pecado. Entonces Pablo cierra con una frase que lo resume todo y dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y la nueva versión internacional, en vez de justificado, dice, ha sido liberado del pecado. Liberado del pecado. Eso es grave. Ahí la iglesia tenía que haber gritado amén. Gloria a Dios. Porque ha sido liberado del pecado. Amén. Praise God. Esto hay que entenderlo. Justificado no es exactamente lo que en Romanos 3:5 declara que es lo que justificado en este sentido no es exactamente lo mismo que en Romanos del 3 al 5, a donde es una declaración legal delante de Dios. Aquí tiene el sentido de estar libre, como dice la nueva versión internacional, desligado. Right? Cuando alguien muere, ya no está bajo la autoridad de su antiguo amo. El pecado ya no tiene derecho legal sobre ti, como lo tenía antes. Pero el problema es que muchos creyentes siguen peleando con el pecado como si todavía fueran esclavos del pecado. No se han dado cuenta que son libres del pecado. La realidad es que ya hemos sido liberados del pecado, hermano. Somos libres del pecado. Ya no tiene dominio sobre nosotros. Muchos siguen diciendo, no puedo cambiar. Es que yo soy así. Así nací, así me quedaré. Pablo nos está enseñando que no somos como éramos, somos nuevos en Jesús. Y ahí a donde viene caminar en esa nueva vida, andar en nueva vida. Lo que pasa es que no la recibimos. Recibimos la muerte de Cristo, recibimos que sí, justificado por fe. Amen, glory to God. Soy esto.
Pero cuando se viene a entender bien, soy libre de tener que pecar. Eso como que no entra. Eso como que choca contra una pared. Pero somos liberados del pecado, hermano. Somos nuevos en Jesús. Nuevos en Jesús. Pregúntate entonces, ¿estoy luchando contra el pecado como si todavía estuviera, como que si todavía el pecado tuviera el control sobre mí? ¿O estoy aprendiendo a vivir desde la libertad que Cristo ya nos dio? Porque ya somos libres, no es que estamos buscando la libertad, ya somos libres. Es un hecho, hermano. No luchamos contra el pecado para ser libres, hermano. Luchamos porque somos libres. No queremos pecar y por eso luchamos, amén. Aquí Pablo no está dando motivación. Él lo que está haciendo es redefiniendo nuestra identidad. Y cuando la identidad cambia, la manera de vivir también tiene que cambiar, hermano. Cuando tú te identificas con Jesucristo, tu manera de vivir tiene que cambiar. Tiene que ser diferente, hermano. Amén. Amén. Tiene la del 8 al 11, Lina. Amén. ¿Qué versión tú estás leyendo, Lina? Reina Valera. ¿No dice el 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado? Pensad, y aquí dice consideraos. Ok, pero es lo mismo. Pablo viene construyendo lo que viene diciendo con intención. No está repitiendo ideas, está llevándonos a entender algo que cambia la manera en que vivimos. Comienza diciendo, y si morimos con Cristo, eso no es una suposición débil, es una realidad que Él ya estableció. Ya hemos muerto en Cristo, right? El problema es que muchos creyentes escuchan eso, pero no lo procesan. Lo leen como teología, pero no lo viven como una verdad en su vida. Pablo dice, si tú estás en Cristo, tú muriste con Él. No simbólicamente solamente, espiritualmente moriste con Él, de verdad moriste con Él. No es solamente una metáfora, right? Y entonces Él añade, creemos que también viviremos con Él. Pablo no se está limitando solo al cielo aquí, right? Porque cuando uno piensa, no, yo voy a vivir con Cristo, lo primero que uno dice, oh sí, cuando estemos ahí con esas calles de oro y eso. Pero Pablo no se está limitando ahí a eso nada más. Él no está diciendo un día vamos a vivir con Cristo. Está diciendo, si ya estás unido a Él en su muerte, ahora estás unido a Él en su vida, right now, en este mismo momento, hermano. No mañana, right? Está diciendo, eso significa que tu vida cristiana no es simplemente imitar a Cristo, es participar de la vida de Cristo aquí en esta tierra. Amén. ¿Entienden eso, hermano? Amén. Y esa verdad, hermano, lo cambia todo. Porque ya no es yo trato de vivir mejor, es Cristo vive su vida a través de mí. Oh, déjame tratar de arreglar. No, Cristo, arregla esto. Esta es tu vida. Llévame por el camino que tú quieres que caminemos. Right? Ahora Pablo quiere que entendamos algo sobre Cristo mismo, porque ahí está la base de todo. Él dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, ya no muere. Cristo murió, pasado. Esto ya ocurrió. Cristo ya no va a morir otra vez.
Cristo no está en el proceso de morir. Jesucristo murió una vez por todas y su muerte fue más que suficiente. One time. That's it. ¿Cuántas veces tú mueres? Una vez. Una vez vamos a morir. Otros van a tener la segunda muerte, pero ese no somos nosotros. Amen. Praise God. Jesús ahora está en un estado completamente diferente. La muerte no se enseñoreará más de él. O sea, la muerte no tiene ninguna autoridad sobre él. Él venció la muerte. No lo puede tocar. No lo puede reclamar a él. No tiene ningún derecho sobre él. Y aquí es donde tienes que conectar esto contigo, porque si tú estás unido a Cristo, la esfera donde Cristo está ahora, donde Cristo se encuentra ahora, eso define tu nueva realidad. Porque tú estás en Él. Tú estás en Él. Praise God. No completamente una experiencia todavía, right? Porque no hemos llegado a estar juntamente con Él todavía. Pero sí verdaderamente en posición. Estamos con el Señor. Amén. Y Pablo lo explica un poquito más claro cuando dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Cristo no está lidiando con el pecado constantemente. ¿Cuándo fue que Cristo trató con el pecado? En la cruz. ¿Y cuántas veces Cristo tiene que ir a la cruz? Y él dice, Pablo dice aquí, la muerte no se va a enseñorear sobre él. Lo hizo una vez nada más. Él ya trató con el pecado. Él no está luchando con el pecado. Él no está batallando, peleando. Eso ya está liquidado. ¿Ya? Está vencido ya. Amén. Entonces, él no está lidiando con el pecado constantemente. No está en una batalla continua con el pecado. El pecado ya fue tratado, fue juzgado, fue vencido y fue una vez y fue más que suficiente. Eso significa que la base de tu libertad no es algo que estás construyendo, es algo que ya está establecido, fue establecido por Cristo. ¿A dónde? En la cruz del Calvario. Amén. So, eres libre del pecado. No porque tú eres bueno o porque tú tienes mucha fuerza y porque tú sabes vencer. No, no, no. Si fuera por ti, tú fueras todavía esclavizado al pecado. Eres libre del pecado porque Cristo trató el pecado en la cruz del Calvario, murió ahí, pagó el precio, pagó la justicia que a Dios le hacía, necesitaba, Él la pagó ahí. A los 3 días resucitó, venció la muerte, venció el pecado y todo lo demás. Y tú tienes esa libertad porque tú estás unido a Él en su muerte y en su resurrección. Alguien debe decir, praise God. Praise God. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora la vida de Cristo está completamente orientada hacia Dios y quiero que entienda esto. Ahora la vida de Cristo está completamente orientada hacia Dios, sin interrupción, sin conflicto, sin dominio del pecado. Y entonces, ¿a dónde debe estar tu vida orientada? ¿En Dios? Debe estar orientado hacia Dios. Si tú estás en Cristo y Cristo está viviendo su vida a través de ti, tu vida debe estar orientada hacia Dios, no hacia las cosas de este mundo, no hacia los placeres de este mundo, a los deseos carnales de este mundo. No, no, no. Deben estar orientados hacia Dios. Bueno, si Cristo mora en nosotros. Amén. Praise God. Ahora Pablo hace el movimiento más importante de todo el pasaje. Porque él dice, así también vosotros. Así también vosotros. O sea, todo esto de Cristo, Cristo, Cristo. Yes, praise God, God. Así también ustedes. Aquí ya no está hablando de Cristo solamente. Ahora te está hablando a ti. Como diciendo, esto no se queda solamente en la teoría. Esto es tu realidad ahora.
Y dice una palabra clave que Lina lo leyó, dice, pensemos en eso, pero aquí la versión que yo tenía dice, consideraos. Aquí es donde muchos tropiezan porque piensan que esto es emocional, pero no lo es. Consideraos. Considerar es una decisión mental basada en verdad. Es decir, cuenta esto como una realidad en tu vida. No porque lo sientes, sino porque Cristo lo declaró, Dios ya lo declaró. Entonces Pablo dice, consideraos muertos al pecado. Cuenta eso como una realidad en tu vida, que estás muerto al pecado. No dice trata de morir al pecado, no dice ora para morir al pecado, dice reconoce que ya moriste al pecado. Reconócelo ya. Y esto es lo que cambia la lucha, hermano. Porque si yo entiendo que ya yo morí al pecado, pues no estoy peleando con él a cada rato. Simplemente comienzo a caminar en la nueva vida que me dio el Señor. Es fácil, a veces no. Unos días se hacen más fácil que otros. Otros días uno tiene un poquito más de lucha con otra. Pero camino desde las perspectivas que ya Cristo venció, y si Cristo venció, yo también vencí. Y camino en Él, no fuera de Él, no luchando yo mismo, sino Cristo lucha conmigo. Y Cristo ya venció. Esa es la cuestión, hermano, que Cristo ya venció. Y por eso es que Pablo dice más tarde en el 8, nosotros somos más que vencedores, porque nosotros no tuvimos que pelear. Él hizo toda la pelea. Simplemente nosotros estamos en Él. Y nosotros vencemos porque Él venció. Gloria a Dios. Amén. Amén. Praise God. No. Entonces Pablo dice, considerados muertos al pecado. Amén. Dice, reconocer que ya moriste al pecado. Y esto es lo que cambia la lucha. Porque muchos están luchando para morir cuando ya murieron. Y por eso viven frustrados. Siguen diciendo, esto es lo que yo soy. Yo siempre he sido así. Yo no puedo cambiar. Y Pablo dice, eso no es verdad en Cristo. En Cristo, como eras, está en el pasado. Ya ese murió, hermano. ¿Qué significa entonces estar muerto al pecado? No significa que el pecado desapareció. Porque muchos piensan, oye, si ya moría el pecado, no hay pecado más en el mundo. No, hay mucho pecado en el mundo. Pero no desapareció. Tampoco significa que no hay tentación. Ya lo hemos comprobado, somos tentados todos los días. Ser tentado, hermano, no es pecado. Yo quiero que entienda eso. Ser tentado no es pecado. Jesucristo fue tentado, pero no pecó. Ceder a la tentación, ese es el pecado. Pero ser tentado no. Right? Lo que significa morir al pecado es que el pecado ya no es tu dueño. Antes venía el pecado y tú obedecías el pecado. Ahora viene el pecado y tú puedes decir, no, porque tú no eres mi dueño. Yo tengo un nuevo dueño y se llama Jesús. Jesús, mira este pecado que quiere venir a molestarme aquí. Jesús, esto que me quiere robar de la nueva vida, que me quiere desviar de la nueva vida que tú me diste. Ve, ya no estoy peleando solo. Antes, sin Cristo, no podía decir eso. Ahora en Cristo sí. Praise God. Pecado no es tu dueño. Ahora viene el pecado, tú puedes decir que no. No por fuerza propia, sino porque tu relación con el pecado ha cambiado, hermano. Y Pablo no se queda ahí. Él dice, pero vivos para Dios. Esto es importante. El cristianismo, el seguir a Jesús, no es solo dejar el pecado, es vivir hacia Dios, vivir en dirección de Dios. Right? Es una nueva dirección, un nuevo enfoque, un nuevo centro. Ya mi centro no es la mundanidad, mi centro es Cristo.
Amén. Y él dice, vivo para Dios en Cristo Jesús, dice él, right? Aquí está la clave de todo. No, Pablo no está hablando de autoayuda espiritual, tampoco de disciplina humana, sino que esto es una verdad, esto es una realidad en Cristo Jesús. En Cristo. Todo lo que Pablo está diciendo solo es posible porque estás unido a Cristo. Esto no es posible para si no estás unido a Cristo. El problema, hermano, no es que no quieras cambiar. Es que muchas veces estás pensando como alguien que ya no eres. Estás pensando como el viejo hombre, que tú tienes que cambiar. Pero Cristo ya te cambió. Cristo ya te hizo una nueva criatura. Camina en esa nueva vida. Sigues viéndote como esclavo cuando ya fuiste liberado. Gusick lo resume de esta manera: no es tratar de volverte libre, es aprender a vivir como alguien que ya fue hecho libre. No estamos aprendiendo algo liviano, hermano, esto es bastante profundo. Pablo lo que está haciendo con esta enseñanza es reprogramando nuestra mente. Porque la transformación no comienza con nuestras manos, o sea, con nuestra fuerza. Comienza en cómo tú piensas de ti. ¿Ve? Porque si yo pienso que yo sigo siendo ese viejo hombre, qué vida cristiana difícil yo voy a llevar. Porque siempre voy a estar amarrado. No soy libre todavía. Pero si yo pienso que soy una nueva criatura en Cristo Jesús y que Él me dio una nueva vida, oye, las cadenas se rompieron. Y ahora puedo caminar. Amén. Praise God. Cuando empezamos a pensar correctamente de quiénes somos en Cristo, entonces empezamos a vivir diferentes. Amén. Amén. Hermana Marlene, del 12 al 14, por favor. Y vamos a terminar ahí. Sí. Amén. Sí, el 14, por favor. Amén. Praise God. Ahora Pablo cambia de tono. Hasta aquí ha estado explicando lo que Dios hizo. Quiénes somos ahora en Cristo, cómo morimos al pecado y vivimos para Dios. Él ha estado explicando, pero aquí él comienza a decir, ok, si esto es verdad, si lo que te estoy diciendo es verdad, entonces esto es lo que tiene que verse en tu vida. Lo que Pablo nos está diciendo es, hay algo visible externamente de lo que Dios está cambiando y haciendo internamente en cada uno de nosotros. Amén. Praise God. Por eso comienza con esa palabra, no reine pues. Ese pues lo conecta todo. Right? Es como si dijera, a la luz de todo lo que te acabo de explicar, ahora vive conforme a eso. Vive tu vida conforme a eso. Y lo primero que dice es esto, no reine el pecado. Que no reine el pecado. Fíjate bien en la palabra que usa, no dice no exista el pecado, no dice no sientas tentaciones, dice no permitas que reine el pecado.
Eso es algo profundo. El pecado todavía está presente, hermano. ¿Cierto o no es cierto? Right? Pero ya no tiene derecho a gobernar en tu vida. Antes era rey de tu vida. Antes mandaba, te dominaba, te dirigía. Pero ahora en Cristo, ese reinado que tenía el pecado sobre tu vida fue quebrantado. Los judíos querían un rey terrenal. Pero Cristo vino a ser rey de nuestra vida y quebrantó el reinado del pecado de nuestra vida. Amén. El problema no es que el pecado sea más fuerte de lo que creemos. El problema muchas veces es que seguimos tratándolo como si todavía fuera nuestro rey. Y no es nuestro rey. A él lo destronaron, le quitaron el trono. La pregunta que te tienes que hacer, ¿quién está reinando pues en mi vida? Si es Cristo, el pecado no tiene dominio sobre ti, no puede hacer nada en tu vida. Si Cristo es tu rey, gloria a Dios. Pablo lo aterriza aún más cuando dice, en vuestro cuerpo mortal. Aquí ya no estamos hablando de teoría, estamos hablando de la vida diaria, de cómo vives, de cómo piensas, de lo que haces con tu cuerpo, con tu tiempo, con tus decisiones. Él lo está llevando a lo práctico aquí, right? La transformación que Dios va obrando en ti es visible para que todos lo vean. Vive tu vida de una manera práctica en Cristo Jesús, right? Y dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado no solo quiere estar... Todo el mundo sabe lo que son concupiscencias. Deseos mal alineados. Okay? Deseos carnales. Right? El pecado no solo quiere estar presente, quiere ser obedecido. Quiere dirigir tus decisiones. El pecado quiere formar tus hábitos. Quiere moldear tus reacciones. Quiere establecer patrones en tu vida. Pero Pablo está diciendo, eso ya no es automático para ti. Antes sí, pero ya no. Right? Ahora hay una ruptura, ahora hay una diferencia, ahora hay una opción real. Y entonces entra en algo bien práctico y dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. No presentes tu cuerpo al pecado. Aquí hay una palabra que tenemos que entender, right? Presentar. Presentar es ofrecer. No ofrezcas tu cuerpo al pecado. También es poner a disposición. No pongas tu cuerpo a disposición al pecado, right? O entregar algo para que sea usado. No entregues tu cuerpo, tu mente, tus ojos, tus oídos para ser usado por el pecado. Lo que Pablo realmente está diciendo aquí es, deja de entregarle tu vida al pecado. Deja de estar entregándole tu vida al pecado, porque eso es lo que hacíamos antes. Le entregábamos la mente, los ojos, el tiempo, las decisiones, sin pensarlo. Era natural. Pero ahora dice, no lo hagas más. Eso es una manera práctica de vivir tu nueva vida en Cristo. Right? No le prestes al pecado tu mente para pensamientos que sabes que te van a arrastrar al pecado. No le prestes tu cuerpo para hábitos que sabes que te van a esclavizar. No le prestes tu tiempo para cosas que te van a alejar de Dios. Porque cada vez que lo haces, estás entregando tu vida a algo que ya no es tu dueño. Pero cada vez que le haces, tú le estás diciendo, ponme las esposas, llévame preso de nuevo. Dame el latigazo que soy tu esclavo de nuevo. ¿Están entendiendo, hermano? Praise God. Entonces Pablo no se queda en lo negativo tampoco. No es solo no hagas esto, no hagas lo otro. Él siempre nos redirige. Y dice, no entregues tu vida al pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Preséntense en ustedes mismos a Dios. Aquí está el cambio. No es
no es solo dejar de servir al pecado, es comenzar a entregarte a Dios de manera intencional. Y fíjate cómo lo dice, como vivos de entre los muertos. Esto es poderoso, hermano. Praise God. No te presentes a Dios como alguien tratando de mejorar. Preséntate como alguien que ya fue levantado de los muertos, resucitado con Cristo y él tiene una nueva vida. Como alguien que ya pasó por muerte y ahora vive. Eso cambia completamente la manera en que te acercas a Dios. Ya no vienes desde culpa tratando de ganar aceptación, vienes desde una nueva vida que ya se te fue dada. Continúa Pablo diciendo, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La misma idea de antes, pero redirigida. Right? Tus manos ahora sirven para lo que honra a Dios. Tu mente empieza a alinearse a la verdad de Dios. Tu vida comienza a reflejar otra dirección. Tus ojos, úsalos para Dios. Lo que escuchas, escúchalo para Dios. Lo que hablas, háblalo para Dios. No es perfección inmediata, hermano. No es perfección inmediata, pero sí es una entrega real. Amén. Y aquí está la diferencia. Antes el pecado usaba tu vida como instrumento, pero ahora vas a dejar que Dios use tu vida como instrumento. Y Él lo va a usar como un instrumento de justicia. Y entonces Pablo cierra con una declaración que hay que agarrar con fuerza. Y dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿No dijo eso lo mismo de Jesús? Que la muerte no se enseñoreará. Y la paga del pecado es. Pero el pecado tampoco se va a enseñorear sobre nosotros. Wow, clase palabrota. Esa es palabra de domingo nomás. Amen. Praise God. Lo que Pablo dice ahí no es solamente una sugerencia, no es una intenta que no pase, es una afirmación. El pecado no se va a enseñorear sobre su vida. El pecado no va a dominarte como no antes. No significa que no vas a luchar, significa que no estás destinado a vivir esclavizado al pecado. Eso tú te lo debes decir. No estoy destinado a vivir esclavizado al pecado. Tú te debes levantar por las mañanas y decirte eso. Señor, hoy me levanto, gracias Señor por este día. Y entiendo que no estoy destinado para vivir esclavizado al pecado. Porque así cuando venga el pecado, porque va a venir o no va a venir, claro que va a venir. Cuando venga el pecado ya eso está programado en tu mente. No, yo no tengo que ser el esclavo de esto. Praise God. Ahora viene la razón, el por qué. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Pablo. No está bajo la ley, está bajo la gracia. Y aquí está la raíz de todo. Bajo la ley, el pecado se fortalece, porque la ley muestra lo que está mal, pero no te da el poder para poder cambiar nada. Te lo muestra, esto está mal, look, estás mal, estás mal. Hay condena, estás mal, hay condena, pero no te da la herramienta para arreglar lo que está mal. Right? Aleluya. Pero bajo la gracia no solo perdona, la gracia te capacita. La gracia no te dice, peca tranquilamente, no. La gracia te dice, ya no tienes que vivir así. Y te muestra cómo vivir. Y esa es la transformación que todos estamos buscando. Amén. Gussek lo explica de esta manera bien sencilla. La gracia no es licencia para pecar. Es poder para no estar bajo el dominio del pecado. El problema no es que el pecado sea invencible. Es que vemos que a veces seguimos viviendo como si todavía estuviéramos bajo su control. Y tú no estás bajo el control del pecado, hermano. Pero Pablo está diciendo, eso ya no es verdad en ti, en Cristo. Ahora tú decides a quién te entregas. Isn't that something?
Tú decides a quién te entregas. ¿Seré siervo de Cristo o seré siervo del pecado? ¿Seré esclavo de Cristo, doulos de Cristo, o seré esclavo del pecado? Oh, la pelota la tienes tú en tus manos. ¿Qué es lo que tú vas a hacer ahora? Porque Cristo ya te declaró libre. Cristo ya te dio un nuevo camino. Cristo ya te dio una vida nueva. Cristo tomó tu vida y la crucificó en la cruz del Calvario. Cristo te resucitó y te hizo nuevo. ¿Qué vas a hacer tú? Praise God. Tenemos que preguntar a quién le estás entregando tu vida cada día. Al pecado se la está entregando a Dios. ¿A quién? Porque esto no es abstracto, hermano. Esto se ve en decisiones pequeñas, en hábitos diarios, en pensamientos que permites o rechazas. Es a donde se ve a quién les estás entregando tu vida diariamente. Pablo no está poniendo una carga aquí, hermano. Está llamando a coherencia. Está llamando a vivir conforme a lo que ya tú eres. No para llegar a ser libre, sino porque ya fuiste liberado. Y cuando eso se entiende, hermano, la obediencia deja de ser una presión en tu vida y se convierte en una respuesta a todo lo que tú eres en Cristo. Amén, hermano. ¿Entendemos, hermano? Pablo no está hablando livianamente here. Esto cambia tu vida en Cristo, hermano. Esto es, si lo entiendes bien, si lo agarras y lo haces parte de ti, cambia tu manera de vivir. Lo cambia, hermano. Y la culpa esa de diaria oh, fallé, se va. Y entiende que estás libre. Y mientras más libre, más quiere obedecer a Dios. Mientras más tú entiendas que estás libre, más deseo, salud, más deseo te dan para agradar a Dios. Amén. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Mm, No por lo que yo pueda hacer. Entonces, si es lo que yo puedo hacer, estoy poniendo a Cristo a un lado. a un lado. Entonces, la realidad es que sí soy vencedor, sí Dios me ha dado la victoria, siempre y cuando esté constantemente dependiendo de Dios. Mientras estés caminando en la nueva vida que Él te dio. Rey dijo algo que 20 pasos para esto, lo otro, para ser la mejor versión de ti. Hermano, eso es un embuste. Es una mentira. Porque Dios nunca quiso que tú fueras la mejor versión de ti que tú puedas hacer. Él quiere que tú reflejes a Cristo. No que tú seas la mejor versión de ti. No. No, porque tú ya no importas. ¿Acaso no acabamos de decir que Cristo vive su vida a través de ti? Right? Entonces lo que importa es Cristo. Y que la gente vea a Cristo en tu vida. Right? Eso es lo importante. So, cuando usted vea un libro que dice mejora como tú eres y esto y lo otro, echar para un lado. Porque tú quieres ser la mejor versión de Cristo para otro. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro comentario? Diga, hermano. El viejo hombre murió. Amén. Amén. Vamos aquí entonces para Viernes Santo, que es mañana, hermano. Vamos a estar viendo la película La Pasión de Cristo. Right? Y es la versión. Amén, yes. No me esperaba eso, fíjate. Es la versión que es bien gráfica, right? La de Mel Gibson. Creo que es importante, verla, porque creo que esto hasta queda corto de lo que realmente le ocurrió a Cristo Jesús.
Los subtítulos van a estar en español. Para los que tengan niños más pequeños, vamos a tener otra movie si no quieren que vean esta. Mi opinión, desde más temprano que puedan ver lo que sufrió Cristo por su vida, mejor. Pero yo entiendo, si fueran mis hijos, todo el mundo cría a su manera. Amén. Pero vamos a tener otra opción a la parte de atrás, que también tiene que ver con la resurrección, pero para niños más pequeños. Amén. La película dura como unas 2 horas y piquito. So venga preparado. Vamos a tener una corta introducción. Vamos a ver la movie y vamos a despedir. Pero quiero que todo el mundo se vaya pensando en esa imagen de lo que Cristo sufrió por nosotros. Amén. Amén. La vigilia, abril 17 a las 9 de la noche. Recuerden que va a ser en otra iglesia. Esa es nuestra noche de oración aquí, pero vamos a ir a celebrar con los hermanos allá. Ahí está la dirección, 6802 Palm River Road. Queda en Seffner, ¿verdad? En Seffner. So, de algunos hermanos va a quedar más cerca que hasta venir acá. Right? Va a empezar a las 9 de la noche y yo soy el predicador invitado. Si ustedes saben, yo no me tardo mucho. So, no va a ser un mensaje de 4 horas. Ustedes saben que yo predico corto. Amén. Pero vamos a estar hablando de Mateo 6:33. All right. Amén. Díganme con tiempo, no me llamen la noche de. Si no me dijeron antes, la noche de, pues ya no me llamen tampoco. Pero antes díganme, los que se quieran ir de aquí, nos vamos juntos, right? Si acaso no pueden guiar o qué sé yo, pues en la van cabemos como 6, 7, podemos irnos de aquí y así regresamos aquí también, pero déjenmelo saber antes. Estamos a como un mes, o bueno, a 10, no, ya no. Estamos en abril 2, ¿verdad? Oh, my goodness. Bueno, faltan 15 días, déjenme saber, amén. Amén. La iglesia se llama Misión Maranata, amén. La reunión de los hombres. Abril 24 a las 7:30 de la noche. Vamos a estar reuniéndonos aquí atrás. Amén. Café Refugio. Se reúne abril 25 a las 7:30 también. Amén. Estudios bíblicos los jueves. A las 7:30. Estamos aquí, seguimos en Romanos. Vamos a terminar todo el libro de Romanos. Amén. Y oración viernes, estamos aquí a las 7 de la mañana en oración, amén. Y el domingo estamos en oración a las 9 de la mañana y a las 10:30 comienza el servicio. Amén. Amén. Pongámonos de pie, hermano. Praise God. ¿Estamos bien, hermano? Gloria a Dios. Amén. Hermana Minta, ore para despedirnos, por favor. Aleluya.